Bienvenidos al primer vídeo de gráficas de funciones, en el cual os explicaré un poco el esquema que vamos a seguir para representar gráficamente las funciones, ¿vale? En primer lugar tenemos el dominio, luego calcularemos los puntos de corte con los ejes, después las asíntotas, la simetría, que no es obligatoria. Esto lo digo yo, ¿vale? La tabla de la primera derivada, que es crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos, y la tabla de la segunda derivada, que es la curvatura o convexidad, que tampoco es obligatoria, ¿vale? Que no es obligatoria quiere decir que estrictamente no la necesitaréis para representar las funciones, ¿vale? Otra cosa es que en un momento dado os la pidan en un examen y la podáis hacer, la sepáis hacer con una cierta facilidad. El dominio, ¿vale? El dominio tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay tres tipos de funciones que el dominio, para las cuales el dominio es todo R, ¿vale? ¿Cuáles son? El dominio es todo R para las funciones polinómicas. Para las polinómicas, para las exponenciales y para las trigonométricas seno de x y coseno de x, ¿vale? Estas cuatro funciones o tres funciones, porque estas son las dos trigonométricas, la tangente recordad que no, porque la tangente, ahora os explico. La tangente tiene un denominador y por lo tanto no es una función continua y por su dominio no es todo R, ¿vale? Pero siempre que tengamos una de estas podremos tranquilamente decir que el dominio es todo R y no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo. Las funciones que son cocientes, p de x de dos polinomios o otras funciones entre q de x. ¿Qué es lo que hacemos? Para ver los puntos que no son del dominio, igualamos el denominador a 0, ¿vale? Y luego restamos esos puntos del dominio R. Ya lo veremos en la forma práctica. Y luego tenemos las funciones que son raíces. Si tenemos la raíz de f de x, para calcular el dominio, recordad, f de x tiene que ser mayor o igual que 0. Y finalmente las logarítmicas, logaritmo de f de x tiene que ser estrictamente mayor que 0. Puntos de corte con los ejes. Para hacer los puntos de corte con los ejes, tendremos que hacer eje x igual a 0 y y igual a 0 sucesivamente. Con x igual a 0 calculamos la y, ¿vale? Y este es el punto de corte con el eje y, ¿vale? O punto de corte o puntos de corte. Y después tendremos y igual a 0, calculamos las x y obviamente estos son los puntos de corte con el eje de las x, ¿vale? Asíntotas. Las asíntotas, ya sabéis los métodos de cálculo, pero bueno, os recuerdo que pueden ser verticales, que salen de aquí, de los denominadores igual a 0, las horizontales, ¿vale? Y oblicuas, ¿vale? Estas se calculan, las más típicas, el límite cuando x tiende a más menos infinito, ¿vale? Las horizontales se calculan así. Recordad que asíntotas verticales tendrán aquellas funciones que tengan denominadores
Y las oblicuas, pues lo haremos con su fórmula específica. Cuando lleguemos a los ejemplos en concreto ya los haremos. Las horizontales son cuando x tiende a más menos infinito, son las más inmediatas, pero bueno, acordaos que tienen asíntotas horizontales los cocientes de polinomios y las funciones exponenciales, ¿vale? Simetría. Simetría, podemos tener dos tipos de simetría. Cuando cambiamos el signo de la x de todas las x de una función por menos, o le cambiamos el signo a todas las x y la función queda igual, decimos que esta función tiene simetría par. Y quiere decir que es simétrica respecto al eje de las y, al eje vertical. Un ejemplo de este tipo de funciones muy sencillo, pues sería este, más 3x a la 4, ¿vale? Fijaos que las potencias, los exponentes nos recuerdan al nombre de la simetría. Si f de menos x es igual a menos f de x, decimos que la función tiene simetría impar. El centro de simetría es el origen, entonces, y un ejemplo de esta simetría sería x igual a x al cubo. Aquí otro ejemplo sería y igual al coseno de x, ¿vale? Simetría par. Y otro ejemplo aquí sería y igual al seno de x, ¿vale? Bueno, pues esta sería la simetría, que en realidad ya digo que no es obligatoria, no sé qué os la pida el profesor, en principio no es necesaria para hacer la gráfica de una función. Vamos a la herramienta más potente, la tabla de la primera derivada. Tenemos la función f de x y hacemos su derivada. La igualamos a 0. Recordad que y' y f' de x es lo mismo, ¿eh? La igualamos a 0 y entonces construimos una tabla. Aquí estarán las x, el dominio. Aquí estará f' de x. No la función derivada, sino el signo. Y finalmente, en la tercera fila, estará la función de x, el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Pues el crecimiento es que si la función derivada es positiva, la función será creciente. Y si la función derivada es negativa, la función será decreciente. Derivada positiva, creciente. Derivada negativa, decreciente. Y esto nos dará una idea de cómo hacer la tabla. En esta tabla habrá unos puntos de división. Puntos de división. ¿Qué serán? Estos puntos que anulan la primera derivada y las asíntotas verticales. ¿Vale? En las asíntotas verticales la función no existe y por lo tanto puede cambiar su crecimiento o decrecimiento. ¿Vale? Sigamos. La tabla de la segunda derivada o la curvatura. En la curvatura tenemos la función, calculamos la segunda derivada. Para eso, lógicamente, tenemos que tener la primera. Igualamos a 0 esa derivada. Y con esos puntos hacemos una tabla similar a la anterior, donde hay el dominio, donde hay la segunda derivada. La segunda derivada, no, el signo. El signo de la segunda derivada. Y en la tercera fila habrá la función, no la función, la curvatura de la función. La convexidad de la función, que se le llama a veces. Si la segunda derivada es positiva,
ponemos una cara sonriente y decimos curvatura positiva, ¿vale? Y si la segunda derivada es negativa, ponemos una cara triste y decimos la función tiene curvatura negativa y tiene esta forma, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de la representación gráfica de funciones.